Hola, somos Neida y Marcela. Este podcast nace para alzar la voz de muchas mujeres a través de historias reales e inspiradoras que nos ayudan a crecer y nos hablan de propósito, hábitos y decisiones difíciles. Aquí no venimos a darles respuestas perfectas ni fórmulas mágicas. Venimos a abrir conversaciones honestas que te inviten a mirarte, a cuestionarte y a elegirte, incluso cuando el camino se pone incómodo. Porque el cambio no llega por magia, llega cuando te enfocas con intención, trabajas tu mentalidad y te priorizas. Esto es Imparable Mujer, el podcast. ¡Bienvenidas! Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer Imparable. Hoy tenemos un invitado muy especial, especialista en finanzas. Su nombre es Robert Baker, le dicen Bobby. Y hoy lo que queremos es que él nos cuente un poquito de su vida, todo lo que trabaja en las empresas que actualmente está y que hoy todos preparemos para aprender muchísimo. Así que bueno, lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo llegas tú al mundo de las finanzas? Bueno, primero que todo, gracias por recibirme y por mantenerme aquí. Es una buena pregunta porque la verdad que cuando yo estaba en la universidad yo no sabía qué quería hacer. Yo cambié de carrera como mínimo 6 veces porque la verdad que, sabes, eres un joven, hay demasiado que hacer, la vida se te siente enorme y la verdad que tienes que probar diferentes cosas y a través de cambiar la carrera tantas veces descubrí que era bastante bueno en lo que es el ámbito de las matemáticas y un poco la economía. Entonces, de esas 6 veces que cambié la carrera, la sexta fue en economía, con un certificado en negocios. Y la verdad que ese fue como que mi primer comienzo en ese mundo más de negocios, diría, corporativo. Y de ahí conseguí mi primer trabajo, estudié en Estados Unidos y luego seguí mi carrera en Estados Unidos trabajando en ventas, donde se me volvió muy natural la conversación con personas, ¿no? En el ámbito de ventas tienes que vender, fluir, encontrar las formas de que la gente esté interesada en el producto que tú vayas a vender. Y de ahí me gustó mucho ese ámbito y conseguí trabajar para diferentes fondos de inversión, donde ahí me metí full completamente en el ámbito de finanzas que me interesó mucho y más que nada en la parte de estructurar oportunidades de negocios, de inversión dentro del mundo de finanzas. Así que así es como llevo ya más de una década en esta industria y en verdad muy feliz de aquí compartir con ustedes. Mira que es súper curioso porque una de las preguntas que nosotros teníamos para ti era que si en tu infancia tus padres te habían inculcado el tema de las finanzas. Es un tema que nos causa mucha curiosidad porque sabemos que a la mayoría eso no nos pasa. Sí, bueno, la verdad que tengo que agradecerle a mis padres porque sí inculcaron el ámbito de siempre tratar de ahorrar algo, lo que se podía, ¿no? Y también estaba mucho el incentivo de cuando sacaba las buenas notas, es decir, arriba de 3,5 por usual o más de una A, digamos, me regalaban tal vez $1 o $5 y esa era la platita que Algo que tenía te para ir a la motivaba. Rocha o para ir al machetazo y comprarme algo, ¿no? Entonces, siempre tenía como que sí, esa motivación o ese premio, ¿no? De llegar y cuando tienes el premio, no gastártelo todo, ¿no? Así que... O sí, sea, sí, lo sí. que lo recibías, de igual forma ellos también te instruían a no gastártelo todo. Sí, decían como que, mira, si tienes estos $5, gástate 4, pero quédate al menos con uno porque en un futuro, si lo gastas todo y no tienes cómo conseguir más, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, de cierta Entonces, manera, sí hubo educación financiera. sí, sí, sí. Yo tenía que en inglés se dice como un piggyback, un cochinito, Ajá. que siempre que tenías las moneditas, le metíamos las moneditas y cuando se llenaba grande, lo rompíamos y bueno, ahí lo íbamos al banco y lo cambiábamos por dólares y se sentía muy chévere. Sí, 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 literal. Llevamos la lotería de él. Así es. En todo este proceso del tiempo que llevas ya tú en finanzas y todo, ¿qué crees tú que es lo que más le cuesta a la gente? ¿Por qué no ahorra? ¿Qué crees tú que es un problema de cultura, de educación? O sea, no todos tenemos de pronto ese ejemplo que tú tuviste en casa donde tus papás eran muy conscientes de que te decían, ok, te premiamos con esto, pero trata de guardar y entonces no existe eso mucho en todas las familias. ¿Por qué tú crees que es? Yo creo que sí, como tú dices, la educación es una gran parte y también el potencial económico que tus padres tal vez recibieron. Hay tal vez papás que estaban, como se dice en inglés, paycheck to paycheck, es decir, estaban tratando de siempre llegar al mes para pagar todas las deudas o todas las obligaciones que tenía, que tal vez no le daba ya
ahorrar, lo cual es difícil, ¿no? Entonces, en verdad varía de familia a familia, pero igual siempre hay la oportunidad de poder ahorrar algo. Es decir, si eres fanático del café, en vez de ir al Starbucks y pedirte uno, háztelo en casa y te ahorras ese 3.50, ¿no? Son cositas así que, como estamos hablando hace poquito del compounding, del interés compuesto, eso a la larga te ayuda a ahorrar. Pero sí, es algo de cultura, educación y la situación económica de cada pareja, cada familia que tiene. ¿Qué piensas tú que fue crucial, aparte de estudiar y pasar por tantas carreras universitarias? ¿Qué fue lo que pasó en ti? Que normalmente es la mentalidad, pero en ti, ¿cómo ocurrió ese despertar en el tema de las finanzas? Ya nos dijiste que fue en la última carrera en economía, pero siempre nosotros tenemos como ese aha moment, es aquí. Sí, bueno, la verdad que para mí ya era hora de graduarme. Yo tenía que conseguir un trabajo allá, no podía seguir quedándome repitiendo un año tras año. Ya iba a ser el super senior, como le dicen. Así que Maestría antes de ayuda. sí, yo creo que era más el hecho de que haya que llegar a la vida real, como decimos aquí en Panamá, y conseguir un trabajo. Y la verdad que yo no soy el más inteligente en el sentido de estudiar. A mí en verdad la escuela no me gustaba mucho. Era yo más el ámbito social, de conocer a gente, hacerme amigo de las personas y hacerme amigo de los inteligentes que pasaban los exámenes que me ayudaban a mí a pasarlos. Que tal vez no era tan inteligente de esa forma, pero tenía el skill set de ser muy social y de hablar con gente y entender qué es lo que ellos hacían. Y eso me ayudó en diferentes trabajos poder acelerar mi proceso de subir dentro del ámbito corporativo porque al final del día van a premiar no el que trabaja más duro, pero el con el que mejor se lleva la gente, ¿no? Entonces, a mí eso me ayudó mucho a poder llegar al nivel en el que estoy, pero siento que si dado sido economía o si me hubiera graduado en, no sé, en arquitectura o historia, al final del día, el que persevera alcanza. Eso siempre digo yo. Entonces, si yo tenía como este hambre dentro de mí de siempre querer impulsarme y demostrar que yo puedo hacer algo en este mundo y al final del día de ahí igual la carrera. Pero en ámbito financiero sí es importante que todo el mundo tenga algún tipo de conocimiento. En verdad es muy simple y podemos entrar más en detalle en eso, pero al final tiene que venir de uno, ¿sabes? Si yo te lo digo, no va a ser tan interesante o fuerte que venga de uno. Me parece interesante. Me gustaría saber qué es lo que más te apasiona de tu carrera. ¿Cuál es el propósito detrás de? A mí lo que me gusta es que todos los días es diferente, ¿no? Siempre hay empresas nuevas que estamos viendo para considerar una inversión, hay negociaciones, a mí eso es lo que más me apasiona, me encanta poder entrar a una conversación con el equipo de manejo y negociar los puntos, a llegar a un punto medio que funcione para ambas partes, ¿no? Eso es lo que a mí me mantiene despierto, me emociona, ¿no? Y en sí, hacer las inversiones y que salgan bien y todo el mundo sale feliz, ¿no? Eso es lo que a mí me apasiona bastante. Cuando tú llegaste de estudiar ya tu carrera graduada, que me dijiste que trabajaste en ventas y en los fondos de inversiones, ¿qué fue lo que más te llamó de la atención del fondo de inversión como tal o de lo que empezaste a manejar? ¿Era la relación con los clientes, como el riesgo de invertir y ver que se ganaba? O sea, ¿qué era eso que te llamaba la atención, que te mantenía así como, porque los números no son para cualquiera? Sí, claro. Bueno, a mí lo primero fue que aprendí mucho a trabajar en diferentes fondos de inversión y yo siempre quise emprender, entonces lo que hice fue emprender, comenzar este fondo de inversión propio que saqué con socios de Inon Capital. Y la verdad que, no sé, hay algo emocionante en emprender, ¿no? En algo que sea tuyo, en algo que tú le dedicaste mucho trabajo y da fruto, ¿no? Entonces, por esa parte, me parece increíble lo que hemos hecho con Nimbus Capital, que es el fondo de inversión que hemos creado. Y por la otra parte sí, es tener que demostrar, ¿no? A los inversores que han puesto plata en ti, lo cual han puesto su confianza en ti, poder demostrarles mes a mes que su plata está en un lugar de confianza y de que la estamos incrementando mes a mes, ¿no? Ya hemos tenido 2 años de trayectoria en el fondo de inversión de Nimbus Capital, que hemos dado retornos muy atractivos y eso es lo que me motiva, demostrar cada mes que estamos llegando a lo que te dijimos que íbamos a Sí, hacer, claro, que el ¿no? dinero está
bien seguro y que se está triplicando o Exacto, multiplicando. exacto. Ojalá cuantificamos. Desde tu experiencia, Bobby, nos gustaría que nos contaras por qué crees tú que a la gente le cuesta tanto ahorrar y aprender a invertir. Yo creo que la gente le tiene miedo a la plata, ¿no? Nosotros estamos en una sociedad donde es tabú preguntar, ¿tú cuánto ganas? O ¿tú qué haces con tu plata? ¿No? Como que no se habla mucho de la plata y por ende siento que por eso hay como este miedo, ¿no? Como que no, cada vez es muy secreto lo que uno gana. Entonces, por ese miedo ya se crea como este obstáculo por la cual se dificulta ahorrar. De vuelta, si estás ganando muy poco, entiendo que es difícil, pero igual se puede hacer. Hay una historia que me encanta compartir que es de esta persona que en inglés se dice un janitor, que era una persona que limpia baños, por Zona de ejemplo, aseo. ajá, de aseo, y esa persona no ganaba mucho, pero con, de vuelta, el interés compuesto, le fue metiendo todos los meses de lo que sea que ganaba, que no era mucho, le metía y terminó retirándose como un millonario. Qué bonita historia. Una persona que literal, tal vez uno lo ignoraba porque, ¿sabes? Tiene un trabajo de aseo, lo cual no debería ser, tú no tiene valor aunque sea el trabajo que haga, pero igual se puede. Es decir, el panameño tradicional o un colombiano o un venezolano puede, pero también está de vuelta la cultura de gastar, ¿no? Del consumismo, del materialista, de, ay, salió la nueva chaqueta azul que me quiero comprar, o, ¿sabes qué? Vamos a ir a tomarnos una cerveza, unas pintas y ahí es donde se te va. No digo que no hay que disfrutar, pero solo hay que ser consciente de lo que entra y lo que sale. Y nuestra cultura latinoamericana es eso, nos encanta invertir. Yo lo vi, yo tuve la oportunidad de vivir 2 años en Abu Dhabi y no allá reconocía a los latinos porque eran los que querían tener, mejor dicho, todo lo mejor. Claro. No lo veían como una oportunidad para crecer e invertir, sino era como Y gastarse cómo puedo todo de tener una vez. todo y gastarlo en un estilo de vida que de pronto no era sostenible en el tiempo. Pero Sí. ahora me llama mucho la atención y quiero resaltar mucho porque el público que nosotros tenemos, tanto en nuestra membresía como los que escuchan el podcast, pues son emprendedores. Entonces, me encanta ahora que decías qué chévere emprender y algo que resalto de lo que decías era el tema de las habilidades blandas. Entonces, esto recalco la importancia, que para mí es un aprendizaje también, y lo hemos hablado en varios episodios, de lo importante de más allá de tener una aptitud, es tener la actitud correcta de aprender, de querer estudiar, de querer salir adelante, porque la aptitud se puede desarrollar, pero si tienes una mala actitud, así seas el mejor en algo, eso en algún momento te va a cobrar factura. Entonces, Correcto. lo que él nos decía respecto al tema de las habilidades blandas es tú tener el círculo correcto. O sea, la ley del entorno que siempre hemos hablado, de quienes te rodeas, en eso te conviertes. Entonces creo que eso ha sido algo clave a lo largo de lo que has hecho, pero si pudieras darle un consejo a las personas en todo el tema del emprendimiento que tienen sus negocios, sobre todo un consejo financiero, ¿qué le recomendarías tú que hagan a nivel de finanzas para que su negocio pueda ser sostenible en el tiempo? Sí, solo para seguir en ese último punto que mencionaste, es que tú eres las 5 personas más cercanas a ti, ¿no? Entonces, si tienes personas en tu vida que son, no para decir que son malas personas, pero tienen malos hábitos, se te van a poner o se te van a dar par de esos malos hábitos que tal vez, si son personas que gastan mucho, tú por ende, naturalmente vas a gastar mucho, ¿no? Pero regresando a tu pregunta específicamente, ¿qué puedes hacer? La verdad es, no es algo bonito, pero tienes que meterte a ver los números para hacerlo tal vez más fácil como un emprendedor, digamos que tiene una tarjeta de crédito corporativa y tienes que ver línea por línea dónde van todos tus gastos y si algo en verdad vale la pena o no. Por ejemplo, ahí, para un ejemplo simple que yo he visto, pero hay, por ejemplo, softwares que te ayudan a tener firmas electrónicas que te cobran una suscripción mensual. Yo cuando comencé mi emprendimiento, yo fui buscando aquellas que me lo daban de servicio gratis, porque no hay sentido de yo gastar plata en un sistema donde ahorita mismo estoy corto de fondos. Ok, te entiendo. Entonces, ¿cuál era mi solución? Era crear usuarios que te dan un lapso como de 30 días gratis y luego ya no más. Entonces, usaba diferentes correos
de la firma, de uno tuyo, uno mío, así, y así tenemos como 4 o 6 meses gratis, y una vez que ya las cosas van dando, ¿sabes? Ya le puedes poner el empeño de pagar ese servicio. A lo que voy, trata de aportar donde no es necesario gastar, ¿sabes? Sí te facilita, pero al final del día te estás ahorrando esos 20 30 dólares que en verdad pueden hacer una diferencia grande. Y lo aplicas en cada sentido de la palabra, ¿no? Ya sea para el de firmar electrónico, o el software que tienen, o el de editar, ¿no? Cualquier cosa que tienen, ¿no? Que puedes ahorrar. O estas las cámaras, las luces, le pidas prestado a un amigo hasta que ya estés en una situación económica donde hay más plata entrando de lo que está saliendo. Me parece súper interesante porque es como que recalca todo lo que nosotros vimos en la clase de ayer. Tuvimos una clase en sí. vivo, sí, donde se le explicaba a las muchachas que qué podemos hacer con lo que tenemos para poder lograr lo que deseamos. No todo el tiempo vamos a estar es adquiriendo eso que Claro. deseamos porque dónde está el esfuerzo y el sacrificio. Entonces me gusta la forma en la que lo explicas, que está súper práctico y es el dejar de hacer muchas cosas para poder ver dónde podemos meter ese dinero, o sea, no malgastarlo, sino al contrario, retribuirlo y multiplicarlo. Y ya cuando haya realmente una buena base, entonces ahí sí podemos empezar a diversificar. Claro que sí. Por ejemplo, solo para expandir, digamos, el consumidor panameño de aquí, tal vez ya paga suscripción de Netflix, pero también paga uno de HBO y también uno de Prime. No es necesario. Paga una y yo sé que Pero quieres ver sí, todos sí, los es real. shows, es real, pero esta es la parte donde, hey, tienes amigos. Yo pago el de Netflix y comparto mi contraseña para el de Netflix y tú pagas el de Prime y lo compartes. Así se bueno, Ah, sí. bueno, viste, es perfecto. O suscripción de revistas que a veces se te olvidan y luego estás pagando por revistas de cosas que ya ni ves, ¿no? Hay muchas veces que uno compra algo que piensa que lo vas a usar y luego paras de usarlo, pero tú sigues pagando esas mensualidades. Entonces eso no tienes que apuntar. O también el tema de los cursos, ¿no? Sí, claro, la Que la gente formación. compra cursos, nunca los termina y ahí queda esa plata que de verdad está uno gastando. Y yo creo que algo de lo que tú decías es cierto, la gente no le gusta enfrentarse a los números y nosotros lo veíamos un poco en las mentorías que teníamos que hay gente que de pronto tiene negocio y tiene local. Y yo, bueno, ¿y tu presupuesto? No, no tengo. Pero ¿cómo no así? tengo un presupuesto? O sea, No son hace cosas sentido. que no hacen Pero sentido, son reales. pero por lo menos hablando un poco en Colombia y en Venezuela, mucha gente vive, digamos, del emprendimiento y Panamá es un país que ha cogido mucha fuerza también en el tema del emprendimiento. Pero ven a veces esa organización, no lo ven, siempre dicen como que cuando crezca la empresa, entonces compro el software de los números. Cuando crezca la empresa, hago esto. Pero no empiezan organizados desde el inicio y por eso probablemente no crece. Claro. Entonces, aquí me gustaría un poco que nos contaras qué crees tú que ha sido clave en tu emprendimiento que tú has hecho, independientemente de que te dediques al mundo de las finanzas, ¿qué crees tú que te has preparado tú como empresario para afrontar y trabajar en temas de mentalidad y en temas tuyos que te han permitido que tu empresa sea sostenible en el tiempo? Buenísima pregunta. Yo creo que es considerar el worst case scenario, lo peor que puede suceder en tu empresa, ¿no? Y evitar eso a toda costa. Es decir, yo sé que si hago esto, tal vez la empresa vaya a quebrar. Entonces tengo como que ya una idea de qué son las cosas que no debo hacer para que la empresa no vaya a quebrar, ¿no? Para hacerlo un poco más práctico específicamente, me refiero, por ejemplo, que, mira, si yo tengo una empresa con eso, con $1,000, tengo que ver qué puedo hacer con esos 1,000, más no perderlos de una forma donde hago esta inversión aquí, digamos, de comprar un local o donde tal vez tengo una deuda muy alta, que tal vez los 1,000 que tengo no van a subastar para pagarnos. Entonces tienes que a ir a lo que voy, es el riesgo. Okay. ¿Qué porcentaje de riesgo estoy yo dispuesto a tomar donde puedo tomar suficiente más no pasarme de la línea donde puede ir a quebrar? Entonces, siempre es empujar lo más cercano a esa línea sin sobrepasar. Si te sobrepasas, pierdes, ¿no? Entonces, casi como un juego, casi. Pues tienes que tratar de tomar esos riesgos que cualquier emprendedor toma, pero no sobrepasarte de donde perdiste todo. No sé si me explico. Sí, te entiendo. ¿Consideras que hoy en día la gente deja de crecer por eso mismo que estás hablando, porque no te atreven a arriesgarse? 100%, y no tiene que ser solo en el ámbito de finanzas, puede ser en todo en la vida. Es tomar ese riesgo de exponerte, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que
le tiene miedo a hablar en público, ¿no? Entonces, eso es, sí, es una habilidad que tú vas creciendo poco a poco, pero el potencial que puedes conseguir si solo te lanzas y tratas. Y no te tiene que ser de 0 a 100, de enfrente de 1000 personas. Comienza primero con 5 personas, 10, y ahí vas creciendo. Pero en verdad, las habilidades que uno recibe en exponerse a esos miedos internos que uno tiene, que uno considera que son riesgos, al final son solo barreras mentales que uno puede sobrepasar, y cada vez que las sobrepasas se crea una barrera nueva mental más allá, donde no sabías que estás capaz de llegar, ¿no? Y entonces ese es el ámbito del riesgo, que tomas riesgo, pero no un riesgo que puedas mantener. Es decir, no pongas toda tu plata en la lotería, porque claramente eso es un riesgo donde si no sale, pierdes. O sea, no vayas al casino y lo pongas todo en rojo, porque si sale mal, pierdes. No, tienes que tomar riesgos pequeños que sí pueden dar resultados, y si no, está bien y aprendes de ellos. Tú hablabas ahora un poco del tema de barreras mentales y me encanta que lo hayas tocado porque desde que tú empezaste en este mundo corporativo y de inversión, o en realidad en el mundo de empresarios, ¿qué barreras mentales has tenido que tumbar? Uf. Cuéntanos un poquito. Muchas. O sea, una así que tú digas, wow, o sea, es que yo pensaba de esta manera y he tenido que cambiar. Sí, yo creo que la principal fue cambiar el chip ese de trabajar para alguien a ser un empresario del que ya no soy trabajando para alguien, ¿no? Es decir, yo tenía mucho miedo de decir como que, wow, he trabajado en un fondo de inversión, y mis jefes los veo como unos cracks, como, ¿sabes? Unos empresarios, sí, así, que están súper allá arriba. Y luego cuando yo decía montar esto tenía muchos miedos, y muchos días decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿será que casi el síndrome de impostor, ¿no? Como que, ¿será que estoy haciendo esto bien? Y muchas dudas, pero en todos los días. Y de vuelta, lo tomas día tras día, tomas un paso más adelante, y luego cuando ya mires para atrás 2, 3 años, dices de que, wow, soy la persona que yo deseaba ser hace 3 años atrás o 4 años atrás. Y en verdad, 3 años atrás no lo veía posible. Era como que, no, o sea, eso estaba muy difícil, yo no puedo llegar a eso. Pero en verdad, poco a poco, exponiéndote, tomando esos riesgos, hablando con mentores, a eso te ayuda Rodeándote mucho. de las personas De las, correctas. exacto, entonces, te juro que no es fácil, tal vez porque yo estoy en esta posición hoy por hoy, no significa que yo no he pasado por momentos difíciles donde tuve esas barreras mentales muy presentes y no pensaba que podía esta ser mi vida. Así que quien sea que está escuchando, te atrevo a que tomes ese riesgo y eches el pie para adelante, porque todo va a salir bien. Solo no pongas toda la plata en rojo. Moy, ¿tú consideras que el problema es que la gente gana poco o no sabe organizarse con el dinero que recibe? Es una buena pregunta. Quisiera decir de una vez ambos, porque una influye en la otra, 100%. Pero aunque uno gane poco, regresando a la historia del janitor que se retiró como millonario, aunque tú ganes muy poquito, siempre está la posibilidad de ahorrar teniendo buenas prácticas, ¿no? Es decir, otro ejemplo, digamos que aquí en Latinoamérica es muy normal, tradicional, que uno viva con sus papás. Y esa plata está ahorrada. Y entonces, al final del día, yo diría que sí está rico mudarte a tu propio apartamento y tener esa libertad e independencia, pero si ahorita mismo no estás ganando mucho, tienes que ser franco y honesto y lógico con la plata que tienes, y decir, mira, voy a esperar hasta el momento donde tal vez gane un poquito más y luego toma ese salto. Pero ahorita mismo tienes que trabajar con lo que tienes, como mencionaste. Si tengo solo esta cantidad, entonces, hey, vamos a cortar con el café, vamos a cortar con las salidas, vamos a cortar con los gastos de Netflix y Amazon y todo lo demás, ¿no? Y no hacer tanto shopping online, ¿sabes? Como que hay que Hay que aguantarse. controlarse. El Sí, control sí, con sí. las aplicaciones. Sí, sí, sí. De vuelta, si fuera fácil, todo el mundo lo haría, pero es difícil. Entonces, es tener ese restraint, ese de que hey, vamos a tomar un 5 y ver Sí, cuándo gasto, ¿verdad? restringirse y ser consciente de que en algún momento podrás disfrutar de aquellas cosas que hoy te restringes, pero que eso es un paso a paso, no es que Exacto. llega de por sí solo. Hablando un poquito de que ya eres un empresario, ¿qué recomendación pudieras dar para separar las finanzas personales del negocio? Porque muchas personas que tienen su empresa, pues a veces ni siquiera hacen la división y creo que eso complica las cosas. ¿Qué crees tú que te ha funcionado a ti? Sí, muy buena pregunta también. Yo diría que a veces
como los caballos, ¿sabes? Tienes, Caballo cochero. ajá, tienes la vista muy metida en el negocio y sí tienes que hacer esa distinción y separación de que, hey, esto es mi negocio y esta es mi vida personal. Separarlas. Hay mucha gente que se mete full en su negocio es su vida y su vida es su negocio. Yo no estoy de acuerdo con esa mentalidad. Yo sí siento que hey, el negocio es tuyo, pero para tener una mente sana también tengo que salirme de ese entorno y también tener mi vida con mis finanzas personales, ¿no? Muchos emprendedores lo que pasa es que deciden no pagarse tanto un salario porque lo tienen casi que reinvertido de una vez en el negocio, lo cual está bien, pero sí hay que sacarse un pedacito para uno para tener sus propias metas personales que sean afuera del negocio, porque si pasa algo donde el negocio no va bien, lo cual es normal cuando eres un emprendedor que las cosas no salgan bien, vas a aprender esas cosas, no quieres tener, como dicen, todos tus huevos en una sola canasta, quieres tenerlas un poco diversificadas y más que nada en ese emprendimiento tuyo, ya sea que tienes una tienda de camisetas, o sea, todo lo que ganes no lo vuelvas a reinvertir, saca un poquito para ti en el caso de que las cosas no salgan bien, pero sí hay que separar, 100%. Una excelente recomendación. Bueno, obvio, Gracias. sin querer hablar de pensar en el futuro en este 2026, ¿qué le recomendarías tú a la gente en cuanto al dinero? Que no le tengan miedo al dinero, que vean sus gastos mensualmente. Yo sé que da pereza, yo sé que no es algo que uno quiere hacer, pero mira, ya yo ni los reviso tanto, si les doy una ojeada, pero ya no estoy tan detallado porque ya yo sé cuánto es como que mi gasto mensual. Y cuando veo que cualquiera que sea ese número sea un poco más alto, uy, me pasa un poquito, vamos a revisar ahí sí. O si está debajo, digo, tengo unos buenos ahorros. Pero lo que diría 100% es que no le tengas miedo a la plata. Revisa bien tus estados financieros, me refiero si tienes una tarjeta de débito o de crédito, revisa cuánto estás gastando, específicamente crédito, porque nunca quieres gastar más de lo que estás recibiendo. Y por último, tomar ese riesgo en lo que sea de la vida, no tiene que ser ámbito financiero, pero también para uno crecer y evolucionar, hay que tomar esos riesgos de una forma tranquila, calmada y todo va a salir bien. Ahora, detrás de cámaras hablábamos un poquito que tú me explicabas que siempre le recomiendas a la gente como dividir en tercios el Sí. ingreso. Explícanos un poquito cómo funciona eso. Sí, claro que sí. Digamos un ejemplo hipotético que ganas $3,000 al mes. La ley de los tercios es que un tercio va a tu alquiler, ¿no? O sea, que vives, ¿no? Obviamente, si ya vives con tus papás, eso ya lo puedes agarrar para el segundo tercio, que es el de ahorros, ¿no? Yo lo pongo de esa forma primero. El tercio donde estás viviendo, donde pagas. El segundo tercio de una vez para ahorros y el tercer tercio son esos gastos personales que al final del día somos humanos y también hay que disfrutar la vida, no hay que tenerlos tan apretados con el dinero, ¿no? Entonces yo lo veo, las obligaciones, los ahorros y lo que sea que te quede al final, lo uses para comprar tu cafecito, ir al cine, ¿sabes? Ir a por esas cervecitas, lo que uno quiera hacer, pero también si uno aplica más o menos esa ley, por así decirlo, vas a tener esos ahorros que se van haciendo su interés de compuesto mes a mes que los puedes de vuelta e invertir o solo ahorrar, pero el punto es que tengas ese colchón económico y más cuando las cosas se ponen difíciles, que sabes que, ok, por ejemplo, las personas que quieren tal vez hacer un salto a un trabajo nuevo, yo soy partidario de que yo no me quiero saltar hasta conseguir ya un trabajo. Es decir, no salgo de donde estoy hasta conseguir el próximo. Pero también está el caso en que hay otros donde a veces tienes que salir para tener más tiempo y en verdad enfocarte. Pero solo puedes hacer eso si tienes un colchón económico que te bastará unos 6 meses por lo menos, ¿no? De no tener ingresos. Entonces, de vuelta, hay diferentes formas de verlo, pero también te puede ayudar ya a conseguir uno nuevo antes de moverte al otro o tener ese colchón para poder pensar claramente y no tener esas 8 10 12 horas en el trabajo que tal vez no te dejan tener el tiempo adecuado para aplicar bien a el próximo trabajo que quisieras tener, ¿no? O emprendimiento, ya sea. Robert, ¿cuál consideras tú que sería lo ideal para esas personas que apenas están emprendiendo invertir su dinero? ¿En qué le recomendarías invertir su dinero? Es que cuando hablamos de la palabra inversión, creo que todo el mundo se esponja, Sí, porque todas las personas, o la mayoría de personas, y me incluyo, hemos tenido que preparar para estar hoy aquí porque han sido muchos años detrás de, claro. para poder cambiar la mentalidad, pero la mayoría le tiene miedo a la palabra invertir y piensa que es por desconocimiento.
Sí, correcto. Mira, lo principal es lo de ahorros, ¿no? Tener tu plata al menos en una cuenta de ahorros. Ahora, la plata en la cuenta de ahorros te paga un interés mínimo. Entonces, sí es bueno solo crecer esa cuenta, más no depender solamente en eso. Ok. Lo que yo recomendaría es encontrar una casa de valores, así como la que yo represento, que es Inum Capital, donde vas y te presentas a nuestras oficinas, conoces a un asesor, como yo, por ejemplo, no tiene que ser yo, ya que yo me enfoco más en lo de Nimbus, pero el punto es que hay un asesor que va y mira tus ahorros y te Ok. hace unas preguntas sobre cuál es el perfil de riesgo, de vuelta regresando a lo de riesgo, que tú ves para tú invertir tu dinero. Ahora, invertir en el mercado de los valores es una forma muy interesante para invertir porque por lo general te hace un retorno de 7 a 9% anual, lo cual es muy bueno. Y luego tiene ese compounding effect, esos interés compuestos que el primer año te da, digamos, un 7%, el segundo año te da un 8% más el compounding que se dio de todo el primer año. Eso es lo que yo recomendaría. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona ese proceso de A a la Z? Es que vas a, por ejemplo, a Iron Capital, te presentan a un broker, que es un asesor de inversión, te va a explicar las diferentes estrategias de portafolio que puedes tener, donde puedes tener una parte en un plazo fijo, una parte en lo que son stocks o acciones y bonds, o también más seguro como el oro o el plateado, ¿no? Y creas una cartera bastante redondeada a tu estilo de vida y qué tipo de riesgo te parece a ti adecuado. Y lo que hacen es que cada mes o cada 3 meses, trimestre o cada 6 meses le vas y le vas invirtiendo un poquito y un poquito y un poquito, ¿no? Es decir, de tu cuenta de ahorros que tienes, podrías hacer la mitad te la quedas para esos momentos donde no sabes qué puede suceder y necesitas ese capital extra y la otra mitad en la bolsa de valores, donde de vuelta puedes conseguir un retorno mucho más alto que el interés que te va a dar el banco en la cuenta de ahorros. Eso es lo que yo haría personalmente. Chévere y súper interesante. Sí. En el caso de Inbound Capital, ¿solo pueden ser panameños o puede gente de otros países De también todos invertir? países, nacionalidades, razas, sexos, no Ok, no necesariamente discriminamos. tienes que, digamos, vivir acá o si No, atienden ustedes por lo puedes menos. vivir en otras partes del mundo. Es más, recibimos muchas personas de afuera porque nosotros somos una casa de valores independiente. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que no somos un banco. No somos, por ejemplo, un banco general que tiene BG Securities. Entonces, BG Securities es la casa de valores de ellos, pero tienen el respaldo del banco, lo cual significa que a veces se promueven sus productos, que a veces no puede, tal vez no puede, no es que no puede, pero a veces no es tal vez del interés del consumidor. Entonces, como nosotros no tenemos un banco por atrás, siempre te vamos a recomendar lo que, basado en tu estrategia, Ok. sea la mejor para ti. Entonces, es un servicio muy personalizado a la persona. ¿Algún monto específico para iniciar, Robert? Yo diría que depende del asesor que te toque. Hay unos que pueden venir tan pequeño como 5.000, $10.000 y otros que requieren mínimos de 20 o 50. Pero en verdad depende. No hay un monto que no sea interesante. Más que nada de si yo me pongo los zapatos en el asesor, esa persona va a querer saber que el cliente o la persona que viene a invertir su dinero que ha trabajado muy duro por, sea constantemente haciendo una inversión, Ok. ¿no? Es decir, como lo que hablamos de que comienzas algo y lo dejas. Un asesor no va a querer eso, va a estar más anuente a abrir una cuenta, digamos, de $10.000, que sabe que cada 6 meses va a entrar algo a la cuenta y va a tener ese hambre de querer incrementar su Sí, portafolio, sí. ¿no? La verdad que los asesores y los brokers de Inon son personas muy abiertas y lo que a mí más me gusta es que como los socios son españoles, tienen una mentalidad un poco más abierta, a veces para medio que un poco más cuadrado y tiene que, ¿sabes? Si no es dentro de este formulario no se puede, ¿no? Que puede ser a veces un poco más difícil.
creo que lo clave aquí también de lo que nos dices también es que es algo a largo plazo, ¿no? No es tanto como de que, ay, bueno, ya gané un 9% este año, voy a retirar el dinero. O sea, al No. final ves esto a largo plazo como algo que puedas tener para tu vejez o para después utilizarlo en otra cosa, pero no para ir gastándote esa ganancia, Claro, sino que es verlo como a largo plazo. la idea es exactamente esa, que si de tu monto que tienes en tu cuenta de ahorros, digamos que la mitad, digamos que tienes $1000, la mitad 500 los quieres ir metiendo en esta cuenta de inversión que tienes. La idea es que lo hagas constantemente y también que no dependas de esa plata, ¿no? O sea, tú quieres saber que con los 500 restantes en la cuenta de ahorros, que se va creciendo, está suficiente para ti, mientras que los otros 500 van creciendo por ti, ¿no? Es esa plata que va a trabajar por ti, pero no va a trabajar por ti si la sacas, ¿no? Claro, Le estás, es contraproducente si haces eso. Entonces, casi que tienes que pensar, no que es plata perdida, pero plata que no vas a utilizar. que no Y vas a contar con eso. depender, ajá, no vas a contar con eso, vas a depender con lo que tienes, ¿no? Al menos de que sea una situación, ¿sabes? Muy Sí, que extrema. que se escape de las manos. Claro, ¿sabes? Que sí, que puede suceder. Bobby, si alguien tiene hoy en día las ganas de emprender, pero tiene miedo y quiere invertir, ¿qué consejo le darías desde tu experiencia? Si este video te inspira, imagínate todo lo que puedes lograr rodeándote de personas que te inspiren y te apoyen. Hoy quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad de Imparable Mujer, donde juntas vamos a transformar nuestra vida y nuestros negocios. La invitación es para que te unas a nuestra comunidad. Por solo $14.99 al mes tendrás acceso a mentorías semanales en vivos, retos semanales de diferentes aspectos y una comunidad privada en WhatsApp donde día a día te vamos a impulsar a sacar tu mejor versión. Vas a encontrar toda la información en el enlace debajo de este video o en el QR que ves en esta pantalla. Que tienen miedo en emprender En invertir. o invertir. Que tomes ese primer salto, que tomes el riesgo. Al final del día ayuda mucho de vuelta a las 5 personas con las que estás rodeada y hablar con amigos y ver qué ellos hacen con la plata. Yo siento que eso siempre es bueno, ¿sabes? Digamos que los latinos somos ya por ende bastante sociales y somos personas curiosas, ¿sabes? Y tienes este interés de crecer tu patrimonio, habla con tus amigos para saber qué hacen ellos con su plata, o con padres, o con personas en la oficina, ¿no? Y si en verdad tienes tú el deseo de incrementar ese dinero, vas a conocer a gente o a alguien que hace ya esto. Es decir, que ya invierte su plata, o que tal vez ya tomó el salto, ¿no? Tal vez un amigo que conoce que comenzó su propia cafetería y le pregunta, hey, ¿qué tal el proceso? ¿Sabes? Al final del día va a haber gente en tu día a día que alguien tomó ese salto o alguien tomó ese riesgo, y te recomiendo y te invito a que le preguntes y le veas cómo le fue a esa persona en su experiencia. Yo quisiera aprovechar que tú explicaras de pronto de manera sencilla un poco qué es cripto. Wow, muy buena Creo pregunta. que hay como muchos mitos alrededor de eso y no solamente eso, sino también el tema, pues digamos, de la diferencia cuando inviertes en cripto, cuando inviertes en la bolsa, en empresas que ya están establecidas, un poquito de eso, porque al final como es un tema nuevo para nuestra audiencia, pues de Claro. pronto que vayan con información hoy de ya tener educación y poder dar ese siguiente paso de saber, de tener esa meta personal de ahorrar o de invertir y que sepan que hay diferentes maneras de poder invertir. Claro que sí. Para hacerlo lo más sencillo posible, cripto o una criptomoneda es una moneda digital, por así decirlo. No vive físico tangible, no es algo que puedes agarrar o tocar como el dólar o el peso, así de simple. Cripto es otra manera para diversificar tu portafolio. Como habíamos hablado, puedes invertir en acciones que cotizan en bolsa, es decir, por ejemplo, Amazon, una empresa que cotiza en bolsa, la cual tú puedes comprar acciones de esa empresa y tú ser un accionista de esa empresa, lo cual significa que cuando el precio sube de esa acción porque le fue muy bien, porque la empresa tuvo un año histórico en ventas, por ejemplo, y estaba a $10 y subió a $15, tú por tu porcentaje de acciones que tienes vas a incrementar por esa misma posición. Que de vuelta lo que hablábamos es parte de tu patrimonio de ahorros que lo metiste en una casa de valores para invertir, y tenías a ver esa inversión en Amazon o haber crecido. Por otra parte está la de cripto, que es un
modelo de inversión más nuevo, más innovador, diría que ha estado existiendo ya casi por los últimos 15, 20 años, pero más que se ha popularizado más en los últimos, diría que 10 años. Y diría que la criptomoneda más conocida o reconocida es la de Bitcoin, que es la que la gente considera ser la moneda más fuerte en el ámbito de cripto. Digamos que el dólar americano es el equivalente a el Bitcoin. Son las monedas más fuertes y que la gente más utiliza, ¿no? Y el Bitcoin ha crecido en niveles históricos desde que comenzó. Y también recomiendo que sería una moneda para invertir también, ya sea con un asesor también de inversión dentro de Inon, que también te pueden dar esta oportunidad para invertir también en cripto, o también uno también individualmente puede buscar una forma que es yendo a una plataforma o un exchange para hacer una inversión directa en esta criptomoneda Bitcoin o aquellas otras. Ahí sí es mucho más volátil el movimiento del precio, es decir, si eres un inversor nuevo, te recomendaría que primero hagas mucha análisis y que leas mucho sobre el tema porque el mercado tradicional, es decir, compañías que cotizan en bolsa, como dije, suben por lo general un 7 a 10%. Igual suben y bajan a veces más, pero ese es el promedio. En cripto, pueden subir tal vez con un 40%, pero también pueden bajar por un 70%. El histórico también ha enseñado que ha subido por casi 35-40% en los últimos 15 años, pero sí es un poco más riesgoso. Entonces, de vuelta, alguien que está comenzando en su carrera de inversión, recomiendo que hablen con un asesor y que vean esa diversificación que deberían de hacer. Poner un poquito de esos huevos de, de esa canasta que tienes en diferentes ámbitos, porque al final del día quieres un portafolio balanceado donde subió aquí, pero bajó acá y subió más acá, ¿sabes? Entonces es importante como que de verdad saber y conocer qué es lo que es. No tienes que ser un experto, pero al menos infórmate sobre lo que es el cripto. Sí, me parece súper interesante eso que está diciendo Bobby, el hecho de instruirlos o buscar un asesor. Porque pienso que muchas personas por desconocimiento simplemente o botan su dinero o lo queman, como digo yo, por el simple hecho de no atreverse o a preguntar, a investigar o a buscar a la persona correcta para que te pueda guiar. Claro, y aquí yo no estoy diciendo que hay que ir necesariamente a un asesor. Yo soy mucho de siempre investigar por mi cuenta. Ahora también tenemos ChatGPT, que en verdad te facilita mucho el mundo y te lo personaliza mucho y tú le puedes hacer todas estas preguntas y averiguar y te lo delinea de una forma muy fácil y simple de entender. Entonces, si ya estás más serio en tomar el próximo paso y quieres tener la ayuda de un experto, ahí es donde recomiendo elegir un asesor. Pero hay mucha gente que yo conozco que no tenían ni idea, hicieron su research, investigaron, averiguaron, usaron ChatGPT y ellos mismos pudieron hacer estas inversiones. Es decir, no necesitas una casa de valores para poder hacerlo, lo puedes hacer uno mismo, pero es un poco más difícil porque eres nuevo pues, y no sabes, pero se puede, no digo que no. O mejor buscar mentores que para O eso también las mentores, palabras. claro. O esos amigos que ya lo han hecho y les preguntas Exacto. cómo les hacen. Totalmente. Bueno, yo quiero que hablemos un poquito, ya hablamos como un poco de tu parte como empresario, pero quiero que hablemos un poquito de la infancia de los hábitos, porque sé que tú también eres deportista, o sea, tienes como algo integral que ha crecido pronto en tu vida para que de la mano tú vayas creciendo como empresario. Hablemos un poquito de esos hábitos que tú tienes fuera de tu rol de empresario en tu vida personal. Sí, muy importante eso. Yo diría que para mí la disciplina es el hábito número uno y es lo que me ha permitido llegar a donde estoy. Y esa disciplina la apliqué mucho en los deportes, en mi vida día a día, de tratar de ir al gimnasio o de tratar de hacer algún tipo de actividad de ejercicio. Esa la tengo integrada y si me digo que voy a hacer algo, mantenerme esa misma promesa. Algo que me resonó mucho fue la gente a veces no cumple las promesas que se hace a uno mismo, pero a un amigo de ir a tomar una cerveza o de ir al cine o lo que sea, ahí sí no le quieres caer mal a ese amigo. Bueno, ahora imagínate si fueras tú ese amigo y no cumplen con esas personas, tú no quisieras ser tu propio amigo porque estás fallándole, ¿no? Entonces,
a veces toma ser autocrítico y toma verte al espejo y darte cuenta de que, hey, si yo fuera mi propio amigo y estoy fallando en decir, hey, voy a hacer ejercicio hoy o voy a ir al banco a ver con un asesor o esto o lo otro, esa persona estaría como que, man, sigues fallando todos los días, ¿sabes? Quedamos en algo y no lo haces. Entonces esa disciplina que he aplicado mucho en mi vida por los deportes y por hacer ejercicio, la he aplicado en el ámbito de emprendimiento, que a veces hay días difíciles que no quiero hacer algo, no quiero ver esos estados financieros, no quiero ver mi tarjeta de crédito por el miedo porque gasté demasiado, pero hay que. Y ese querer, ese poder de hacerlo cuando uno no quiere, es la diferencia entre tú y el otro que no lo va a hacer. ¿Y esa disciplina viene de tu casa o de dónde la aprendiste? Sí, yo vino de mi casa, diría que mis papás siempre fueron padres estrictos, pero buenos conmigo y me inculcaron esos valores de la palabra de uno en verdad vale bastante. Y si uno dice que vas a hacer algo, tratas de hacerlo, al menos de que haya una emergencia o no, y obviamente hay casos extremos donde no se puede y está bien, pero el punto es que, ¿sabes? No hay mejor fuerza que la palabra de uno, ¿no? Entonces es importante follow through, es importante de, hey, te dije que iba a estar aquí a las 4 de la tarde y aquí estoy a las 4 de la tarde. Y no, a veces sí siento que es un poco de cultura de que a veces ay, pasó esto o pasó lo otro y siempre hay excusas y al final del día esas personas con las excusas no llegan al potencial que pudieran llegar porque siempre hay una situación sucediendo y bueno, al final del día uno tiene que hacer esa introspección única a uno mismo y darse cuenta de que la culpa no es de otros, la culpa es tuya. O sea, todo lo que tú quieres en la vida tú lo puedes alcanzar, solo que tienes que trabajar duro y mantener tu palabra. Me llama la atención el tema de tu mentalidad porque no es tan común en los hombres, ¿no? De pronto a veces uno tiene esa mentalidad más en mujeres, sobre todo cuando ya tiene familia o se convierte en mamá, que tiene como que la vida te lleva a aterrizar en muchos aspectos y evolucionar. Pero este tema tuyo de disciplina y mentalidad, aparte de por tus padres y que demoraste, digamos, en graduarte, ha sido también porque has tenido mentores, libros, algo más que metas aparte de la disciplina del deporte que tú sientes que te ha ayudado, no sé, maestrías, ser autodidacta, tener como la disciplina de otros hábitos, hacer journaling, alguna otra cosa que tú creas que haya hecho diferencia en tu vida. Sí, diría que tener una visión a lo que tú quieres, ¿sabes? Como que cómo tú ves tu vida. Yo sé mucho de tener esta visión de cómo será mi vida en 5 años o en 10 años o cómo ves ese futuro de ese futuro yo, ¿no? Y una vez que veo lo que yo quiero, trato de tener los hábitos o hacer las cosas que me permitirían llegar a ese nivel. Es decir, mucha gente quiere tratar de llegar a ese futuro o esa nueva versión o mejor versión tuya, pero sin aplicar los hábitos que te llegan ahí. Es decir, a veces, de vuelta, yo aplico mucho el síndrome del impostor, que es, tal vez no soy esa persona ahora, pero voy a actuar como si lo fuese. Y eso me permite llegar a ese punto, ¿no? Es como dicen, ¿cómo ser un rico? Actúa como un rico, ¿sabes? Entonces eso me ha ayudado mucho, ver esa visión que tengo de mí, de cómo yo quisiera ver cómo sería mi vida y trato de implementar esas cositas que me pueden ayudar a eso. Es decir, quiero en un año ahorrar $5,000. Ok, ¿qué tengo que hacer para, o sea, básicamente en inglés se llama back engineer, que significa Ingeniería inversa. en ingeniería inversa de que, ok, esta es la meta. ¿Cómo llego a eso? Hecho para atrás, hecho para atrás, hecho para atrás, hasta ya saber, ahorita donde estoy, tengo que hacer esto para llegar de vuelta a esta meta. Y eso puede ser una forma como journaling, es decir, escribirlo a mano. A veces dicen que escribir las cosas a mano te ayuda mucho más a soltarlo. Yo lo hago todo mental, en mi cabeza, no lo escribo mucho. Y luego los libros. Los libros ayudan mucho. A mí me encantan los libros de self-help o de improvement, ¿no? Específicamente los hábitos. Está uno que se llama Atomic Habits. Hábitos, sí, buenísimo. Cualquiera de negocios o de ventas o de crecimiento personal. Los lees, no vas a agarrar todo, pero hay cositas que
hacen el clic en ti y tú dices, ¿sabes qué? Voy a empezar a aplicar eso. ¿Algún libro que te haya cambiado la vida, la perspectiva, que tú digas, wow, este libro? Ese, el de James El Clear club de de... las 5 de la mañana. ese lo quiero leer. Y también hay uno que se llama How to Win Friends and Influence People, Sí. que es muy bueno Amigos también. influenciar a las personas. Ese para mí yo creo que uno de los mejores porque, como lo que dije al comienzo de este podcast, que fue que van a promover al que mejor se lleve con el jefe, no al que es más inteligente. Entonces, vivimos una sociedad que es sociedad, o sea, es social y hay que salir y exponerse, hay que hablar con las personas, hay que llevarse bien. La gente quiere estar con el que les cae bien, no quiere estar con el inteligente que es amargado, ¿sabes? Entonces, esa es parte de la vida, quieres ser una persona llevadera, que la gente le dice, ah, wow, esta persona me cae muy bien, ¿sabes qué? Le voy a mandar un mensaje para que venga a este podcast, ¿sabes? Si yo no me expongo, yo no llego a este punto para hablarles a ustedes. Entonces, todo se debe a tener una buena imagen, de presentarte como una buena persona y querer ayudar a los demás a subir y crecer, ¿no? Eso, siento que por eso estamos en esta vida para no solo influenciar, pero tratar de ayudar a las personas que hace 5 o 10 años estaba en este punto donde yo estaba antes, decía, dije, wow, mirando ese yo el futuro, ojalá yo pudiera llegar a eso. Bueno, tú lo puedes llegar. Si trabajas duro, tienes disciplina y, ¿sabes? Yo creí Haces las que cosas no que me haces. ibas a responder, porque cuando le No, escribí, o sea, ahora que te escuchaba hablar, yo dije, bueno, pensé de pronto es finanzas, cuadriculados, si es economista, de pronto va a leer el mensaje, no va a querer, porque no todo el mundo quiere venir a hablar o compartir conocimiento. Y el hecho que tú hayas tomado de valioso tiempo, venir acá, compartir con la gente y sembrar en personas que nos están escuchando, pues habla muy bien de ti, porque al final todo lo que yo puedo resaltar de lo que hemos conversado hoy es que al final en esencia vale más lo que dejamos en las personas que aquel conocimiento que podamos tener. Y 100%. más de conocer o más allá de tú asesorar a las personas en qué invertir o lo que haces en tu día a día como empresario, pues está cómo tú ayudas a las personas como si lo estuvieras haciendo para ti, que veo que es mucho Sí, lo de tu esencia, el sí. hablar de valores, tener palabra y al final pues es algo que de pronto hoy en día se ha perdido mucho el valor de la palabra, los valores, toda esa parte, entonces recalcar que esa esencia también la llevas a tu negocio, pues es súper valioso. Sí, y para mí, lo que es, de vuelta, rompiendo esas barreras mentales que habíamos hablado, para mí fue difícil porque yo de vuelta vengo del ámbito financiero, corporativo, pero a la misma vez me gusta hacer ejercicio, a la misma vez me considero una persona social que, ¿sabes? Puedo tener conversaciones así en podcast o entrevistas o más detrás de la pantalla. Y siento que el paradigma del financiero es el que está en un cubículo trabajando, Excel, pantallas, y no es muy social. Sí, es muy, lo cual sí hay ese estereotipo, pero aquí estoy tratando yo de romper ese paradigma de que, el financiero es todo cuadriculado y así, no va a responder y tiene miedo a la cámara. No, también uno puede sacar su propia... Vamos a terminar el podcast porque va a responder. Claro, claro. By the book. No, dice, ¿cómo invierte? Así, ya, ya, ok, bueno, esta persona puede tener una conversación. Esa es parte del skill set de aprender cómo interactuar con personas y poder impactar a otras personas, ¿no? Eso para mí me gustó mucho y de vuelta tuve como ese momento donde, más que nada a través de la plataforma de Instagram, que así fue como me llegaste, que hace un año era como que mantenía mi lado de finanzas un poco más privado e igual mi vida un poco más privada en el ámbito de ejercicio y dije, y en lo que he llevado viendo mi vida, veo que mucha gente les interesa mucho mi vida, no como que, qué cool, más bien como que, wow, eres financiero, pero también haces ejercicio y deporte y también te expones detrás de una cámara, como que haces todos estos o tienes todos estos talentos que te vuelven multifacético, que yo digo, "Ey, al final del día, si yo puedo inspirar a personas que están interesadas en crecer y tal vez llegar a alguien como yo, estoy feliz de poder ayudarlos, ¿no? Eso es algo que me hace feliz. Entonces dije, ¿saben qué? Este último año voy a dedicarle un poco más a las redes también y sacar contenido que es difícil al comienzo, no sé si a ustedes les pasó, pero al comienzo da un poco de miedo, ¿sabes? Sí, De vuelta a ese riesgo de que hablamos de hay que tomar ese primer paso. Porque al comienzo nadie te va a ver y piensas, wow, solo 3 gatos me vieron el video y piensas, no valgo nada y nadie me quiere, pero con la constancia, la disciplina, llegas al punto donde la gente dice, hey, ¿sabes qué? Me gusta lo que haces y también te voy a empezar a seguir. Y boom, los cursos de ustedes. Mira, hoy que lo que tú dices es muy real. O sea, empezar a crear contenido es una de las cosas más difíciles. Yo
estoy en plataformas digitales desde el año 2012 y aún así todos los días tenemos miedo. O sea, cada vez que vamos a grabar un video vamos a sentir el susto en la panza, vamos a sentir las mariposas, el pensar, ¿será que a la gente le va a gustar? ¿Será que sí me va a escuchar? Pero lo importante es seguir haciendo. De todo lo que tú dijiste y compartiste con Marcela, yo lo resumo en la palabra decisión. Yo siempre soy muy partidaria y se lo repito a mis hijas y a las personas que están en mi entorno. Cada segundo de tu vida estás decidiendo. Tú decidiste si venías o no venías. Claro. Tú decidiste de qué ibas a hablar y de qué no ibas a hablar. Y así sucesivamente con cualquier cosa que haces en tu día a día. Y me parece súper chévere porque si tú nos estás viendo a través de esta cámara, tú también tienes la oportunidad de decidir qué vas a hacer diferente después de escuchar este podcast. Qué vas a hacer diferente en cuanto a la aplicación, en todo lo que tiene que ver en hábitos, rutinas y algo muy importante, el tema con el dinero. O sea, de verdad que me quedo súper complacida con tu conversación. Nos vamos con muchísimo aprendizaje. También rompimos muchas barreras porque así como Marcela decía, ¿será que viene o no viene? Pues yo también tenía como ese temor. Claro. ¿Por qué? Porque se crea un estereotipo de una 100%. persona que es así y así y así y lamentablemente lo etiquetamos y pedimos disculpas públicamente porque aquí se rompió todo. Me encantó. Vemos a un ser humano común y corriente, normal como Claro. nosotras, con mucho conocimiento y con un propósito detrás de, que es lo más importante, que es inspirar. Porque cada vez que nosotros nos estamos mostrando a través de una pantalla, sea la que sea, estamos inspirando a las personas, porque cada persona tiene una vida completamente distinta. Quiero darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hoy rompimos esquemas mentales porque no usamos las preguntas. La conversación fluyó. Yo venía un poco preocupada porque yo dije, si es muy monosilábico con la respuesta, a los 15 minutos vamos Sí. si vamos a terminar. No, sí, inviertan y no íbamos a tener nada, pero ya como se dan cuenta, podemos ver que todo está fluyendo. Así que gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por tenerme. Mi amada Elani. Bueno, Bobby, necesito que les digas a todas estas chicas o chicos que nos están viendo a través de esta pantalla cuáles son tus redes sociales para que te vayan a seguir, si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna curiosidad, porque sé que la gente a veces solamente va por curiosidad, pues que vayan directamente a tus redes sociales y te contacten. Claro que sí, me pueden seguir en Instagram @BobbyBaker7 para cualquier duda o consulta. Y de vuelta, tomen ese riesgo, no le tengan miedo a la plata y vayan con todas, que todo se puede lograr. Todos estamos para ser millonarios y para Así ti es. que nos estás viendo, simplemente te invito a que te suscribas, a que actives las notificaciones y estés al pendiente del próximo capítulo. Así que, chao, chao. Chao. Se logró. Se Muchísimas logró. gracias. Bobby. Gracias. Gracias por Ay, tenerme. espero no haber hecho. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, no es casualidad. Tal vez es momento de dejar de postergarte, de tomar decisiones distintas y de rodearte de mujeres que también están haciendo el trabajo interno. Gracias por ser parte de esta bella comunidad. Nos vemos en el próximo episodio de Imparable Mujer.